Existe en el costillar de África un rincón del mar que pertenece al desierto. Aparenta no tener dueño. Su salvaje simetría alimenta la ilusión de un desgobierno geográfico, de una ausencia de límites y de distancias. Pero nada en el desierto es casual, nada caótico ni abandonado al capricho de los años. Es un abrazo perfecto, una comunión de arena y agua en dunas que avanzan hacia el mar desde el corazón del continente. La franja norte del mar de Mauritania, a la altura del Sahel, se encuentra entre los lugares del mundo con mayor riqueza en recursos pesqueros. Desde hace 3 décadas, enormes barcos piscifactoría con banderas internacionales han esquilmado estas aguas con la complicidad del gobierno local. Al mismo tiempo, a lo largo de la costa, desde Nouakchott a Nouadhibou, miles de hombres se ganan la vida con la pesca artesanal en directa competencia con los grandes buques piscifactoría. Hombres del mar es la historia, la vida de algunos de estos hombres y mujeres del litoral mauritano. Me llamo Bamba Fall. Nací en un pueblo de pescadores en el sur de Mauritania. Cuando llegué a Nouakchott en 1960, vivíamos en la ciudad unas 3.000 personas. Los últimos 30 años de mi vida los he pasado en este lugar, el puerto de Nouakchott, el corazón de la pesca artesanal en Mauritania. El puerto es un universo en sí mismo. Un mundo solidario de hombres que trabajamos por nuestra cuenta, sin ayudas externas, asumiendo en solitario la aventura del mar. Mi padre también fue pescador. Trabajó para un coronel francés que fue quien me enseñó a manejar ese idioma. Se me daban bien las lenguas extranjeras. Eso y mi obsesión por los problemas sociales me ayudó a convertirme en jefe del sindicato de pescadores. De mi mano nos aproximaremos al corazón de los hombres del mar. Desde muy temprano, las tripulaciones se preparan para salir a pescar. La gran mayoría de los pescadores mauritanos somos negros, originarios del sur del país y de Senegal. Hasta hace unos años, las clases altas consideraban el pescado como un alimento vulgar. Nadie lo comía. Hoy está en la dieta de todo el mundo y se ha convertido en un gran negocio. A pesar de la buena coyuntura actual, los pescadores artesanos vivimos marginados. Se nos considera casta inferior dentro de una sociedad dominada por los árabes. El mar produce y se agota, pero el reparto de beneficios y sufrimiento es desigual. Mi amigo Ibrahim Ul Mabarek es capitán de pinaza desde los 21 años. Hoy sale al mar con su tripulación después de varios días de reposo tras un grave accidente que los dejó en el dique seco. La pesca se desarrolla no lejos de la costa. Mientras navegan, los hombres otean el horizonte en busca de un banco de peces. Cuando lo encuentran, lanzan las redes y describen un círculo perfecto para crear en torno al banco un efecto campana que deja a sus presas atrapadas en el interior.
Mientras la tripulación principal trabaja desde la pinaza, una segunda embarcación tira a motor del otro extremo de la red. Ha de ser una acción rápida y enérgica para evitar que el pescado se escape. Durante la jornada, esta acción se repite una y otra vez hasta conseguir el objetivo o desfallecer de agotamiento físico. En esta ocasión no hubo suerte. Se lanzó la red demasiado tarde y los peces tuvieron tiempo de escapar. Pero el día es largo y ellos seguirán insistiendo. Hace tan solo unos años, este lugar no existía. Mauritania sustentaba su economía sobre la extracción de mineral y en el pastoreo de los hombres del interior. La caída del precio del metal en los años 80 y la fulgurante sedentarización de los nómadas obligó a las autoridades mauritanas a mirar hacia el mar. La pesca artesanal es el ejemplo de cómo la sociedad civil, también en África de forma espontánea y solidaria, es capaz de sobrevivir a pesar de las dificultades. En la actualidad, un tercio de la población de Nouakchott vive directa o indirectamente de la actividad que genera el puerto. Si la pesca artesanal es un ejemplo de supervivencia social, Bamba Fall lo es de su lucha particular. Los Fall son la casta más baja entre los Wolof, la etnia a la que pertenecen, de origen cautivo y atados por la tradición a las tareas más duras. Su interés por aprender francés y acceder a la educación tuvo como finalidad romper con ese corsé de las castas. En la Mauritania actual, dominada aún por enfrentamientos raciales y de clase, son cientos, miles los hombres y mujeres que dedican sus vidas a pelear por la libertad. Bamba Fall es uno de ellos. Desde su puesto en el sindicato, trabaja para informar a los pescadores de sus derechos. Sabir Tap es como un padre para mí. Es además el imán de la mezquita del puerto y el pescador en activo más viejo de Mauritania. Tiene 15 hijos y 4 mujeres. Viejo Sabir, quisiera que me contaras cuál era la situación de la pesca cuando llegasteis aquí y cuáles son vuestros problemas actuales. Cuando llegamos aquí no había materiales modernos para pescar. Sin embargo, había muchos peces. Recuerdo que salíamos muy poco tiempo al mar y volvíamos con el barco lleno. A partir de 1960 comenzamos a comprar motores en Senegal y la pesca se hizo más fácil. En los últimos años hemos sufrido la llegada de grandes barcos y los peces están desapareciendo. Antes no hacía falta que nos alejásemos mucho de la costa. Ahora cada vez tenemos que irnos más lejos para pescar. Además, el precio de las máquinas es más y más caro mientras baja el del pescado. La mayoría de los muchachos que trabajan en el puerto son muy jóvenes. Cuéntame qué tipo de educación reciben vuestros hijos. A nosotros nos educaron nuestros padres para que nos acostumbrásemos a la vida en el mar. Nuestros hijos no han tenido nunca problemas con nadie, porque al hijo de un verdadero pescador jamás lo encontrarás en una comisaría de policía. Si quieres que tu hijo tenga una buena educación, tienes que traerlo aquí, a este pueblo de pescadores. Mira a esos chicos que están con las redes. Ninguno es mal educado o ladrón. Si te levantas por la mañana temprano, te vas a trabajar y vuelves muy tarde y muy cansado, nunca tendrás ganas de ir a robar o molestar a nadie. Sabir Taf no es solo el pescador más viejo y el imán de la mezquita, sino un hombre que, como Bamba Fall, ha peleado y aún lo hace por los intereses de los pescadores. Sabe que no es fácil luchar contra quienes controlan el país, pero tiene claro las causas y las consecuencias de sus problemas.
Hay algunos que dicen ser pescadores y montan empresas ficticias para conseguir ayudas. Ellos no saben lo que es ser un pescador. Existen otros que sí lo son, como los Ingrawen o los pescadores solitarios que trabajan por la costa. Ellos sí pescan de verdad. Nosotros llevamos toda la vida pescando. Somos un verdadero pueblo de pescadores. Esa gente que estás viendo con sus cajas están esperando llenarlas de peces, porque es su única esperanza. Toda la familia depende de esa caja. Según estadísticas de las Naciones Unidas, el 80% de las labores productivas en África recaen sobre las espaldas de las mujeres. A ellas se debe que este intrincado laberinto de etnias, lenguas y mestizajes culturales se mantenga en pie a pesar de las dificultades. En la pesca artesanal son los hombres quienes trabajan mar adentro, pero una vez en tierra son ellas las encargadas de manipular y vender el pescado. Ella es la mujer más influyente del mercado. Se llama Madame Bamba. Compra el 90% de la mantarraya y el tiburón que se pesca en el país con métodos artesanales. Los pescadores llegan desde muy lejos, hasta del banco de Arwin, en el norte, para venderle su producción. Ella lo sala, lo seca y lo exporta en grandes contingentes que envía a Ghana una vez al mes. Además de recibir en su secadero a quienes se acercan a ofrecerle mercancía, Madame Bamba pasea cada mañana por la playa en busca de los mejores ejemplares. Los precios cambian diariamente y ella los negocia en persona. Quizá les parezca mentira, pero el 80% de los puestos de trabajo que produce el mar en Mauritania tienen su origen en la pesca artesanal. Solo Madame Bamba, con su actividad de exportación a Ghana, genera ocupación para 500.000 de personas. A su alrededor y en torno a las cientos de mujeres que faenan en la playa, se desarrollan una serie de pequeñas labores encadenadas que dan vida a este mercado. El negocio del pescado fresco o congelado para la exportación está en manos de la oligarquía árabe. Los escasos intentos por parte de los pescadores para formar cooperativas han fracasado por el boicot de los grandes grupos de poder. Iniciativas emprendedoras como la de Madame Bamba solo son posibles porque trabaja con pescados que se consideran de segundo orden y por el coraje indestructible con el que se enfrenta a las dificultades. Además, el secado y salado es una técnica tradicional, antigua, desfasada y poco higiénica para los paladares refinados, pero aquí en África Occidental les encanta comerlo así. Ocurre también que para millones de africanos es el único pescado al que pueden acceder. Madame Bamba lo sabe y se encarga de satisfacer esas necesidades. Give me fair receipt, man. Veggie receipt. Okay, bye-bye. Mientras los padres trabajan, los hijos acuden a la escuela coránica que los mismos pescadores mantienen en una esquina del puerto. En un país que dedica más del 20% de su presupuesto a gastos militares, la educación sistemática es un privilegio al que solo accede una minoría. Las escuelas coránicas dirigidas por marabouts suplen de algún modo estas carencias. En ellas los niños aprenden gramática, aritmética y las principales nociones religiosas del Corán. Pero en el mundo moderno, vertiginosamente cambiante también en Mauritania, esa educación resulta insuficiente. Solo los padres dispuestos a realizar un gran esfuerzo económico pueden enviar a sus hijos a la escuela de segundo grado y raramente a las niñas. Ellas permanecen en casa preparándose para convertirse en dóciles esposas. Y la mayoría no accede a cursar estudios superiores.
Aún hoy, las normas sociales imperantes obligan a las niñas, por arreglos entre familias, a contraer matrimonio a la edad de 8 o 9 años. En el año 2001, solo un 3% de las mujeres mauritanas han podido librarse de ese matrimonio. Estos niños que ahora recitan suras del Corán tienen una esperanza de vida de 45 años. Tan solo 45 años para luchar por un mundo más justo y solidario que el vivido por sus padres. Modou Thiam es el herrero del puerto. De su taller salen la mayoría de las anclas, anzuelos y demás remaches metálicos que se usan en la pesca. Es muy raro el día que no paso a visitarle. Modou, cuéntame dónde has aprendido esta profesión. Me la enseñó mi padre en Senegal. Empecé a ejercerla allí, luego me trasladé a Mauritania. Gracias a este oficio he construido mi casa y también pude casarme. Es un trabajo que me hace sentirme realizado porque lo hago con mis propias manos. Es una tradición familiar que viene de lejos. A los pescadores les preparo anclas y anzuelos como estos. Saco el hierro de cualquier sitio, reciclo todo tipo de objetos que me traen. Nada se tira aquí. Me vale un trozo de coche, una viga de hierro abandonada. Todo me vale. Háblame de tu hijo Abdul. ¿Él acude al colegio o solo aprende la profesión aquí contigo? Ahora no está en el colegio porque son vacaciones. El día que abran volverá para estudiar. Cuando cierran prefiero tenerlo aquí conmigo, si no se pelea con sus amigos. En la calle no hay quien le vigile ni cuide de él, no tiene quien le dé consejos. Él solo obedece a sus padres. Además, si triunfan los estudios, que es lo que deseamos todos, bien, pero si fracasa, sería mejor que estuviera preparado para esta profesión. Entonces, ¿te consideras un hombre afortunado? ¿Estás contento con tu vida? Sí, muy contento. He trabajado todo lo que tenía que trabajar y a mi familia no le falta de nada. Vender más o vender menos es ya una cuestión de suerte. Dios me ha dado todo lo que tengo y a Él le doy las gracias. En el puerto somos casi autosuficientes. Tenemos nuestro propio astillero y sobre la misma playa trabajan los carpinteros que elaboran las embarcaciones. La madera sale de las pinazas que quedaron inservibles y de los clavos se encarga el herrero que funde los despojos de grandes barcos que encallan en la costa. El resto es pura voluntad. Cada año, las pinazas son remozadas y pintadas de nuevo. Mantienen el nombre, pero se las renueva el vestuario. En África, los viejos pescadores retirados componen un grupo muy especial. Permanecen muy activos. No les arrinconamos, sino que aprovechamos su sabiduría y experiencia para continuar lo que ellos dejaron.
en el mercado de pesca artesanal tienen su sitio. Un espacio en el que cada tarde se reúnen para charlar sobre los problemas que les preocupan. Su opinión es ley para nosotros. Cuando ejercía como pescador, además yo era profesor de niños pequeños. Al terminar de faenar, iba al colegio para dar clase. Eso era en el sur, donde nací. Luego me vine para acá y continué haciéndolo. No había nadie. Tuvimos que levantarlo todo de la nada. Cuando llegamos, en este lugar había más chacales que personas. Hemos conseguido sobrevivir sin ayuda de nadie. Y estamos orgullosos de ello. Si alguien pierde la casa, todo el mundo se reúne y le ayuda a construir otra. Pero quiero que me digáis, ¿qué ha pasado con las cooperativas? Antes teníamos una organización y un representante que iba a la capital a negociar con el gobierno. Pero presiones de todo tipo nos obligaron a deshacerla. Ahora ya no tenemos nada. No les interesa que estemos unidos. A veces aparece gente que nos ofrece ayuda. Y esas ayudas se van, sabe Dios dónde. Los pescadores son profundamente musulmanes. Musulmanes sinceros y devotos que realizan con minuciosidad sus 5 oraciones diarias y cuya máxima aspiración en la vida es poder ir algún día a la Meca. El Islam que se practica en África Occidental es un Islam moderado y sincrético. La mezcla de tradiciones animistas con el intelectualismo sufí han producido un culto dominado por fetiches y santones vigorosamente rechazados por la ortodoxia musulmana. Todo está escrito en los versos del Corán. La oración es obligatoria para los musulmanes. Solo la oración y la solidaridad entre nosotros pueden ayudarnos a vencer las dificultades. Hay pescadores que embarcan y nunca regresan. Se mueren. No hay explicación para ello. Es mandato de Dios. A veces, marido y mujer discuten. Y poco a poco se convierte en un problema muy grande. Lo que empezó como algo sin importancia se vuelve una tragedia familiar y termina en divorcio. Eso no es mandato de Dios. Eso es culpa nuestra. Debemos estar unidos y confiar en Dios. Ese es el camino. Mi querido maestro Sabir Tab es uno de esos viejos africanos que cuando muera se llevará consigo siglos de experiencia. A mediodía, cuando el sol se encuentra en lo más alto y los pescadores aún faenan en el mar, las gentes del puerto se toman un respiro. Son horas de calor y de espera. Los mauritanos son uno de esos pueblos doctorados en las ceremonias de lo inútil, maestros en la maravillosa estrategia de distraer al tiempo. El teatro de la vida en Mauritania sería falso sin las partidas de naipes y los interminables carruseles del té. No hay reunión sin juego de cartas, ni silencio que no sea roto por el bullir del agua hirviendo en el fuego. Se juega, se bebe y se canta. No hay abundancia, nunca la hubo, pero sí hay lo suficiente para celebrar el esfuerzo diario como un triunfo ante la vida. Los peores años de la sequía pasaron. También se fueron los días en que el pescado abundaba.
ha quedado el deseo de la lucha por la supervivencia, la necesidad de renovar constantemente el crédito de mirar de frente a los ojos del futuro. Al atardecer, Madame Bamba ya tiene pescado suficiente y está ultimando su envío mensual a Ghana. Ya sabemos cómo trabajas el pescado con la técnica de la sal. Ahora quisiera que me contases si es difícil para ti trabajar en la playa con los pescadores. No, no es difícil. Aquí tengo muy buenas relaciones con los pescadores. Incluso cuando les falta dinero para la gasolina se lo presto. Aunque sea por problemas familiares u otras cosas, también se lo presto. Después me lo devuelven en unos días. Siempre tengo mucho pescado y eso es gracias a la confianza que hay entre nosotros. Todos los pescadores me conocen y me respetan. Salam alaikum. Come work. Salam alaikum. Wahai? 15. Say 15. Okay, right. 15 bucks. You're right. Okay. Tú trabajas aquí en la playa. ¿Quién se encarga de tus hijos y de la cocina en tu casa? En mi casa yo misma cocino. Hay una muchacha que me ayuda, pero la cocina siempre la hago yo. Y también me ocupo de mis hijos. Tengo 6. 3 viven en Ghana y los otros 3 conmigo. El mayor me ayuda aquí con el asunto del pescado. Mi marido vive en Ghana, es muy viejo. Viene una semana, supervisa que todo esté a su gusto y luego se marcha de nuevo durante 3 meses. Yo llevo el negocio y la casa. A mí me gusta ver la televisión y escuchar música de Ghana, pero no tengo tiempo. El trabajo es muy cansado, me fatigo mucho. ¿Sois solidarias entre las mujeres? Sí. Todos trabajamos juntos, las mujeres y los pescadores. Cuando alguien necesita ayuda, los demás nos acercamos a ayudarle. Antes nadie salaba el pescado aquí. Yo fui la primera en hacerlo y he enseñado a todos los demás que ahora trabajan conmigo. El mar no tiene fronteras. Es enorme. Y los barcos grandes pueden llegar hasta donde quieran. Son ellos los que entran en nuestro territorio. Nosotros tuvimos un accidente hace poco y nuestro barco volcó. Íbamos 21 personas dentro. Todos los pescadores de barcos pequeños nos encontrábamos en la misma zona. Estuvimos faenando tranquilamente durante 2 o 3 horas. Cuando atardeció, algunas de las pinazas se marcharon, pero nosotros nos quedamos hasta la noche. Llevábamos mucho tiempo sin dormir, estábamos agotados. Además, no habíamos pescado mucho. En esos momentos el trabajo se hace duro y solo regresas a tierra para dejar el pescado y volver a por más inmediatamente. Aquella noche comenzó a llover y cuando llueve hay que dejar de pescar. Así que tratamos de descansar hasta el día siguiente, pero allí dentro, en el barco, en el mar. Vi una luz que se dirigía hacia nosotros. Sentimos el ruido de un barco que se acercaba muy rápido. No sabíamos qué hacer. Intentamos arrancar el motor y del nerviosismo la cuerda de arranque se rompió. Ya no nos quedaba más remedio que sentarnos y confiar en Dios. Algunos se lanzaron al agua para escapar nadando. Por suerte, compañeros nuestros estaban cerca y los que se lanzaron al mar llegaron hasta sus pinazas. Los demás no queríamos abandonar el barco, un motor es carísimo. Nos quedamos mirando y rezando para que aquel monstruo pasase sin darnos. Pero no fue así. El barco vino directo hacia nosotros y chocó arrollándonos.
Nos tiramos al agua. La mayoría tuvimos suerte de poder sujetarnos con los restos del naufragio. Sentía mucha rabia, una enorme impotencia de no poder hacer nada por los demás. Fallaban las fuerzas por el miedo y el cansancio, y muchos no sabían nadar. Además era de madrugada y llevábamos todo el día trabajando. Cuando llegó un barco a auxiliarnos, subimos a él y empecé a preguntar: ¿nos hemos salvado todos? Sí, me dijeron. Grité sus nombres uno a uno. Si alguien no contestaba, repetía su nombre más alto. Cuando terminé la lista, 3 no habían contestado. Enseguida comprendí que estaban muertos. Después de una mañana de duro trabajo, los pescadores ven recompensado su esfuerzo y tiran de la red con energía porque saben que viene repleta de peces. Son hombres tenaces y orgullosos que semanas atrás salían ilesos de un naufragio y hoy celebran su reencuentro con la vida. A pesar del pillaje, de la presión al que los grandes barcos factorían sometido al mar, la costa mauritana sigue siendo exuberante. Pero no hay que engañarse. Hace 10 años lo era mucho más. ¿Hasta cuándo resistirá? El regreso a la playa es un momento de gran satisfacción. En una buena jornada se puede llegar a sacar más de 1 tonelada de pescado. Pero incluso en las mejores condiciones, en un día como hoy, este duro trabajo no permite a los pescadores más que una subsistencia al límite. Un barco lleno como este dejará a cada pescador una humilde ganancia de 500 pesetas. Al dueño, que normalmente es uno o varios de los pescadores, muy poco más. Lo justo para pagar el gasóleo y los desperfectos del material. Un motor cuesta casi 250.000 de pesetas y la pinaza 200.000. A menudo, cuando en la costa más cercana el pescado escasea, los capitanes organizan campañas en alta mar que duran entre 7 y 10 días. Las embarcaciones son las mismas, pero las condiciones aún más duras. Comiendo, bebiendo y durmiendo dentro del barco, en manos del viento o en peligro de ser arrollados por los grandes buques. Hasta 1982, los pescadores recibían algunas ayudas. Luego, estas ayudas cambiaron de manos para ir a parar a los nuevos ricos que, con las subvenciones, han montado sus propias flotillas. No tienen experiencia, no respetan los contratos ni las normas que, desde siempre, han regido la pesca. Solo una mínima parte del pescado que se produce en el mercado artesanal se destina a la exportación. El resto se envía en coches hacia el interior del país. El parque móvil que se utiliza para el transporte del pescado no es precisamente de primera mano. Cuando en Europa un vehículo ya parece estar para el desguace, a ese mismo vehículo aún le quedan 20 años de vida africana. Y cuando después de esos 20 años haya dado su último suspiro, el reciclaje le permitirá reencarnarse en carretilla, en cafetera o en clavos para las pinazas. Hasta África llega de Europa todo aquello que no sirve. Los africanos se encargan de resucitar los objetos, de devolverles la vida con la astucia que provee la necesidad. Es el momento de la mecánica mágica. En África todo el mundo opina, solo uno trabaja y el resto mira.
Pero cuando la magia también falla, no queda más remedio que tirar del método tradicional. Como en el mar, uno grita y el resto empuja. Al atardecer, toda actividad se detiene y el universo de esta ciudad, dentro de la ciudad, se adormila para cumplir con el rito del tiempo. Mañana no será otro día, sino el mismo. Los mismos rostros, las mismas dificultades y el mismo deseo de supervivencia. Yo he dedicado mi vida a trabajar con los hombres del mar en el puerto de Nuakchot y a lo largo de toda la costa. Viajaremos hacia el norte del país a través del estrecho pasillo de arena y agua por el que pasa el tráfico rodado cuando baja la marea. Actualmente, y hasta que vuelvan a abrirse las rutas argelinas de In Salah y Tamanrasset, este es el único paso que comunica el norte de África con el África occidental subsahariana. A lo largo de esta línea costera, he vivido y trabajado con diversas comunidades de pescadores artesanales. La gran mayoría de ellos han sido los únicos habitantes de estas tierras durante siglos. Los demás han ido llegando en las últimas décadas. Mohamed Levi es uno de los numerosos pescadores solitarios que viven y trabajan en la costa mauritana. Es originario de Latar, en el interior del desierto. Pero su amor a la aventura, a los horizontes abiertos, le hicieron abandonar hace ya 15 años la vida nómada y se trasladó al mar para vivir de la pesca. Su familia, su mujer y 3 hijos viven en Nuakchot. Él pasa en la soledad del mar 2/3 del año. Mohamed Levi no sabe nadar. Pesca sobre todo tiburón y mantarraya que luego vende a Madame Bamba. La aleta del tiburón va destinada a comerciantes chinos que la exportan a su país. Yo estoy aquí para trabajar, pero mi corazón está en el campo. Echo de menos la familia. Pero voy a Nuakchot 2 o 3 días al mes para vender el pescado allí y los veo. Al interior ya casi no voy, pero a veces me viene al recuerdo el desierto. Aquí se consigue vivir dignamente, pero es duro. Tiene momentos buenos y momentos malos. A veces pasan semanas enteras sin que entre un solo pez y otras no doy abasto con lo que llega. No hay reglas fijas, hay que estar atento y esperar tu oportunidad. Me paso las horas del día mirando las redes y el mar, buscando señales de que los peces han decidido acercarse a la orilla. No recibo ningún tipo de ayuda. Por aquí cerca hay otros compañeros que pescan de la misma manera que yo y en ellos me apoyo. Entre nosotros nos ayudamos. Nadie sabe que estamos aquí, solo Dios. La radio es la única manera que tenemos de estar comunicados con el mundo exterior. Con ella escucho las noticias y música. La música es lo que más me entretiene. Hacia el norte, subiendo en paralelo a la línea costera, el encuentro del agua y la arena es aún más salvaje, más violento y dominado por una belleza concisa y brutal. A partir del Cabo Timirist se entra en el llamado Banco de Arwin, un territorio de mares poco profundos que ocupan el antiguo estuario de un río ya seco. Desde 1976 es parque nacional con el fin de proteger a los millones de aves que cada invierno llegan desde lugares tan lejanos como Europa y Siberia. Es una tierra dura frente a un mar rico y de una fragilidad infantil. Una tierra cuyo paisaje humano apenas ha cambiado desde hace siglos. Los Sinragüen, únicos pescadores que han vivido en el litoral mauritano desde siempre, también bucean en las contradicciones de la modernidad. Están protegidos por las leyes del parque, pero esas mismas leyes que les protegen son el freno que les impide engancharse al tren del progreso.
Mohamed Duma es uno de los 800 Inragüen que viven en el Parque Nacional Banco de Arguin. Hoy, como cada mañana, se ha levantado al amanecer para acudir en busca del sustento diario. La pesca es el único medio de vida que les está autorizado por las leyes del parque, y solo bajo unas normas muy estrictas. De los Inragüen ya hablaban los primeros navegantes portugueses que merodearon por aquí. Hasta hace muy poco, los Inragüen han sido esclavos de los Gulates Bah, nómadas que se dedicaban al pastoreo de camellos. No sentían los nómadas especial aprecio por el pescado, pero comerciaban con él. Lo utilizaban seco y salado para transportarlo más al sur, donde tenía más demanda. Ellos fueron los primeros en comerciar con los cristianos, ofreciéndoles también plumas de avestruz u oro a cambio de pólvora. Los tiempos han cambiado, pero las estructuras siguen siendo muy similares. Los Gulates Bah, en su mayoría, han abandonado el nomadismo para situarse en puestos de privilegio de la administración o de la moderna estructura económica. Y los Inragüen continúan manteniendo una sutil relación de servidumbre hacia sus antiguos amos. El método de pesca utilizado por los Inragüen es muy tradicional. Una vez en la orilla, los hombres buscan un banco de peces. Actúan con discreción, en silencio, acechando a sus presas como auténticos gatos del mar. Los equipos suelen estar compuestos por 6 hombres. 3 de ellos trabajan en el agua cargando las redes. Los otros 3 lo hacen por la orilla. Mientras unos rodean a los peces, los otros golpean el agua hasta conducirlos a la red. Ha de ser una acción rápida y conjuntada, marcando los tiempos de manera que el pescado no encuentre otra salida que la pared de nylon. Los Inragüen siempre han pescado así, desde la orilla. La ayuda de las embarcaciones con vela latina es reciente. Fue introducida por marinos canarios a finales del siglo XIX. Hay una antigua leyenda, alimentada por el naturalista Jacques Cousteau, según la cual los Inragüen harían sus capturas con la ayuda de delfines. Cuentan que los hombres se comunican con ellos y por medio de un lenguaje secreto, los delfines captan sus órdenes y dirigen a los peces hacia la red. Por desgracia, es solo una leyenda. Es cierto que los pescadores a menudo los utilizan para localizar los grandes bancos, pero nada más. El mujol es la especie que con mayor frecuencia capturan los Inragüen. Al moverse en grandes grupos y muy cerca de la orilla, los peces facilitan su captura, aunque el premio que reciben los pescadores no es especialmente gratificante. El mujol es una captura poco apreciada en los mercados internacionales y carece de otro valor que no sea el autoconsumo y el mercado interior. Los Inragüen parecen habitar en una burbuja del tiempo, en un universo de idílico romanticismo. Pero nada más lejos de la realidad. Tras las apariencias, se esconde el conflicto. Los Inragüen no son ajenos a los problemas que sufren los grupos humanos que habitan en el interior de los espacios protegidos. ¿Cómo combinar su derecho al desarrollo con el cuidado del medio ambiente?
tampoco son ajenos a los intensos dilemas de las culturas tradicionales frente a los retos de la modernidad. ¿Es posible equilibrar la adaptación al progreso con el respeto a la identidad? ¿Con el derecho de todos los pueblos a conservar su cultura? ¿Con la necesidad que tiene la humanidad de que la diversidad sea conservada? Vivimos con muchas limitaciones. Solo podemos usar ciertos tipos de redes. Tenemos prohibidos los motores y también pescar las especies más rentables, como el tiburón o la mantarraya. Sabemos que es por el bien del parque, pero no recibimos a cambio casi ninguna compensación. ¿Y podéis ganaros bien la vida en esas circunstancias? A nosotros nos prohíben los motores y luego nadie controla que otros barcos de fuera entren al parque y hagan todo lo que nosotros no podemos. Estamos atados de pies y manos. Nos es imposible progresar y el pescado sigue desapareciendo por no controlar a los que de verdad acaban con él. Durante las semanas que duró el rodaje, Van Baffal no dejó de hablarnos de un lugar que le provocaba inquietud, a la vez que una cierta fascinación. Era la isla de Arwin, una moderna reencarnación de la República de Mujeres, las gobernadoras y paridoras que usan a los hombres como fecundadores y braceros. Siempre me ha gustado venir a este lugar. No porque sea especialmente atractivo, que no lo es, sino por la fuerza de las mujeres que viven en él. La isla de Arwin está situada en el extremo norte de la reserva natural, cerca ya de la península de Cabo Blanco y la ciudad de Nuadhibou. Es un lugar inhóspito y de difícil acceso, donde la naturaleza se muestra implacable con los débiles. Hasta bien entrado el siglo XX, aquí solo se habían atrevido a instalarse algunos navegantes portugueses y pequeñas colonias de pescadores que pronto emigraban a geografías menos crueles. Los portugueses construyeron un fuerte en el siglo XV y sobre las ruinas de esa fortaleza la señora Mabarca y sus hijas han levantado el pueblo de Agadir. Aquí viven actualmente unas 100 personas, todos hijos, nietos o bisnietos de la gran matriarca. Ella pertenece a la tribu de los Baracalá, considerados gente guerrera y con atributos mágicos. Cuando se instaló en la isla, lo hizo con un puñado de hombres que cumplían el papel de amantes y mano de obra trabajadora. Su energía y fuerte personalidad le permitió ganarse el respeto de todos y levantar un poblado donde solo había piedras. A mi llegada, la señora, ya octogenaria, se encontraba muy enferma y me fue imposible verla. Sus hijas, sobrinas y nietas me recibieron con amabilidad. Me gustaría saber cuándo llegasteis aquí y cómo os organizasteis al principio. Mi madre y mis tías llegaron aquí el mismo año que pusieron los raíles del tren de las minas. Supongo que los blancos que lo hicieron sabrán el año exacto. Creo que fue en 1962. Se instalaron con tiendas y lo primero que mi madre mandó hacer fue poner en funcionamiento los antiguos depósitos de agua de los portugueses. Luego, todo se fue haciendo entre todos poco a poco, trabajando mucho. ¿Cuál es la relación que tenéis con los hombres que viven con vosotras?
Aquí todos somos iguales. Nosotras marcamos las normas y decidimos cuándo debe hacerse tal o cual cosa. Pero a la hora del trabajo, todos trabajamos lo mismo, sin distinción de sexos. Algunas de nosotras tenemos un marido, otras son solteras, divorciadas o se han casado varias veces. Lo más importante en Agadir es tener muchos hijos y que el pueblo crezca. Eso es lo más importante, dar muchos hijos. Nuestra madre cuando llegó aquí tenía varios amantes que la siguieron desde el pueblo en el que vivían antes. Ella siempre fue fuerte para cumplir sus objetivos y el principal era procrear e inculcarnos a nosotras esa misma fuerza. Mis hijas y las hijas de mis sobrinas están creciendo de igual forma. Nuestro viaje a lo largo de la costa norte de Mauritania se acerca al final. Han sido 400 kilómetros de un litoral salvaje y hermoso, de una tierra bellísima y de un pueblo dejado de la mano de Dios. Y para terminar, el cementerio de barcos de Nouadhibou, un paraje muy especial, un escenario simbólico, un espacio que se ha forjado a sí mismo como una siniestra metáfora del mar mauritano. La ciudad de Nouadhibou, conocida durante los tiempos de la colonia como Port Etienne, se desarrolló en los años 80 para albergar las instalaciones que debían impulsar la pesca industrial. Pero presiones de todo tipo, arbitrariedades y gestiones irregulares han sido la tónica habitual de ese desarrollo. Una de sus consecuencias ha sido el abandono de barcos a lo largo de toda la costa, pero especialmente en la bahía de Nouadhibou. Unas veces las averías o los encallamientos y otras las multas no pagadas han ido creando con la necesaria ayuda del tiempo un sorprendente basurero de chatarra náutica. En la superficie hay más de 100, bajo el agua dicen que cerca de 1 millar. Es un escenario trágico y bello, con una estética de herrumbrosa perversidad. Un espacio que alimenta el contraste entre el negocio industrial y los pescadores artesanos. La prepotencia del acero frente a la supervivencia y la solidaridad.